Un rápido repaso, muy rápido, solamente para ponernos en contexto de lo que hemos dicho hasta ahora. ¿Recuerdan cuáles son las materias del pacto abrahámico que ya hemos visto claramente? Promesa y ley. Muy bien. ¿Cuál es la estipulación o la respuesta en este caso? Es correcto, fe y obediencia. La cabeza federal, exacto. Las sanciones sobre quién recaen en este pacto. Es correcto, sobre el pactante y el copactante, ambas partes, ¿no? En este caso, Dios y Abraham. La señal, la circuncisión. ¿Y quiénes son los miembros de este pacto? Exacto. Los hijos circuncidados de Abraham. Y subrayo la palabra circuncidados porque a la luz de todo lo que hemos visto, solamente ellos eran los receptores de estas promesas, ¿verdad? Si no se circuncidaban, pues ellos mismos estaban cortándose a sí mismos del pacto, vamos a decir. Muy bien. Muy bien, ya tenemos eso. Déjeme ver, esto fue lo que vieron con el... sí, esto ya lo vimos también. Lo vieron con el hermano Dani, hablando de las promesas físicas, espirituales, ¿verdad? Ahí está el contraste. Muy bien. Pero vamos a seguir a lo último que vimos, y es esto, la realización del pacto. Cuando hablamos de la realización del pacto, estamos hablando de el cumplimiento de las promesas de dicho pacto, ¿no? ¿Cómo fue que tuvieron cumplimiento? ¿En qué momento tuvieron cumplimiento estas promesas? Entonces, en primer lugar, bueno, antes de continuar, ¿recuerdan cuántas promesas incluye el pacto abrahámico? 3 promesas. ¿Cuáles son? Descendencia, tierra y simiente de bendición. Muy bien. Entonces, aquí en la realización del pacto vimos cómo esas 3 promesas tuvieron su cumplimiento, ¿verdad? Ahí están los textos, obviamente ya no vamos a ir a ellos, pero sabemos que por un lado Dios entregó Canaán a los descendientes físicos de Abraham, ¿no es cierto? Específicamente esto ocurrió en la conquista, encabezada por Josué, y luego después incluso del cautiverio en tiempos de Esdras y Nehemías. Luego Dios multiplicó los descendientes de Abraham, por supuesto que sí, obviamente de ahí pues sale la nación de Israel, ¿verdad? Y Dios trajo al mundo la simiente prometida por medio de los simientes de Abraham. Eso también ya se cumplió, ¿verdad? ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Ustedes ya saben la respuesta. ¿Cuándo se cumplió esta promesa? Exacto. Cuando Cristo vino a esta tierra. Entonces, bueno, estamos claros, hermanos, que el pacto abrahámico pues ya tuvo su cumplimiento. Estamos claros hasta ahí, ¿verdad? Muy bien. Ahora, vamos a continuar, hermanos. Como aquí un apunte rápido nomás, antes de continuar. Vemos entonces que Dios fue fiel a todas sus promesas con Abraham, ¿verdad? Aquí estamos viendo su cumplimiento. El pacto abrahámico fue completamente realizado según la palabra de Dios, ¿verdad? Pero toda falta de disfrute y cumplimiento, ¿por qué hago esta aclaración? Porque hay muchos que no disfrutaron de estas promesas, ¿verdad? Para empezar, toda una generación no entró a Canaán.
Hubo muchos que aunque estuvieron en Canaán, no disfrutaron de la leche y la miel, como se les prometió, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué ocurrió eso? Toda falta de disfrute y cumplimiento fueron producto ¿de qué? De la infidelidad del pueblo del pacto y no del Dios del pacto. Solamente hay que aclarar eso. Si hubo personas que no disfrutaron de estas promesas, no fue porque Dios no cumplió. Él las cumplió, ya lo vimos. Pero se debió ¿a qué? A la infidelidad del pueblo del pacto. Muy bien. Ahora seguimos. Vamos a ver, hermanos, ahora, en quinto lugar, que el pacto abrahámico es un eco o hace eco del pacto de las obras. ¿Sí? Ahí tenemos una lista paralela, se puede decir, entre lo que promete o los diferentes elementos que componen el pacto abrahámico y el pacto de obras. Por ejemplo, en el pacto abrahámico, Dios promete una tierra bendita. ¿Qué tenemos en el pacto de obras? El Edén, ¿no es cierto? Y en el pacto abrahámico sería Canaán. Edén, Canaán. ¿Hay una identidad parental? Sí, también. Están, por un lado, en el pacto de obras, los hijos ¿de quién? Pues los hijos de Adán, que es toda la raza humana. En el pacto abrahámico son los hijos o descendientes ¿de quién? De Abraham. ¿Hay ley positiva en ambos? Sí. ¿Cuál es la ley positiva en el pacto de obras? No comer del fruto. ¿Cuál es la ley positiva en el pacto abrahámico? Circuncisión. Otro paralelo aquí, muy interesante. En ambos casos se rompió el pacto. Exacto. El copactante falló. Adán comió y ahí fracasó. Israel igual. ¿Las sanciones se cumplieron? ¿Cierto que sí? ¿Qué pasó con Adán? Fue sacado del Edén. Y eso no es otra cosa que un simbolismo ¿de qué? De la muerte, ¿no es cierto? De la muerte. El día que comas del árbol, ciertamente morirás. ¿Y qué es la muerte? Eso, muy bien. ¿Es separación de qué? Es correcto, muy bien. Entonces, ese sacarlo del Edén no es otra cosa que una figura de lo que realmente ocurrió en su vida espiritual, ¿no? ¿Y qué pasó con Israel? Igual. Fue desheredado en muchas ocasiones, en muchos sentidos. Otra vez, no todos y cada uno de los israelitas, ¿verdad? Pero en general y como nación fue desheredado. Y también hay un paralelo en cuanto a la promesa, porque inmediatamente después de la caída, ¿qué promete Dios en Génesis 3:15? Una simiente, ¿verdad?, de redención. Eso es interesante. Dios promete una simiente de redención. ¿Y qué promete Dios en el pacto abrahámico? Una simiente de bendición. ¿Cómo? Sí, solo que, bueno, vamos a decir, en unos explícita y en otros implícita. Aquí es explícito, es claro. Dios le promete a Abraham un descendiente o una simiente que sería de bendición a todo el mundo. Eso no se promete en otro pacto. Está implícito en el noémico, por ejemplo, al Dios preservar la raza humana. Ahí está implícita la promesa, ¿verdad? Está implícita en el pacto mosaico, en el sentido, como ya hemos visto, que la ley fue dada para proteger la promesa, ¿verdad? En ese sentido. Pero aquí está explícito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hermanos, vemos cómo la tipología se desarrolla progresivamente. En el Edén,
como les dije, Dios creó un lugar especial donde se le encargó a una persona en particular un cometido que traería bendición y progreso al mundo. A Abraham, por otro lado, le fue dado un nuevo lugar especial donde un descendiente suyo en particular traerá bendición al mundo. O sea, si Adán guardaba el pacto de las obras, eso iba a traer bendición y progreso al mundo. Ahora a Abraham se le promete que uno de sus descendientes va a hacer exactamente eso que no hizo el primer Adán. Los descendientes, por otro lado, los descendientes de Abraham, al igual que Adán, tienen que ser fieles a los mandatos de Dios para permanecer en esa tierra especial de bendición. O sea, en ese sentido, ¿verdad? Estamos hablando de tierra física, literal. Bueno, ellos tenían que ser fieles a los mandatos para permanecer en esa tierra. Y no solo para permanecer en esa tierra, sino para disfrutar, como se dijo hace un momento, de los bienes de esa tierra. Y por otro lado, en todo el Antiguo Testamento, Israel es tratado como un nuevo hijo de Dios, con un nuevo templo, en un nuevo paraíso. ¿Sí? Entonces, un nuevo hijo de Dios, los hijos de Abraham, con un nuevo templo. Ya no es el Edén. El Edén era una ilustración, ya lo vimos, ¿no? Del templo. Pero ahora, en realidad, Dios les pidió que construyeran, bueno, primero un tabernáculo y después el templo, ¿no? En un nuevo paraíso, Canaán. Pero, como Adán, fueron un hijo infiel. O sea, quiero que vean todos los paralelos que hay, ¿ve? Entre el abrahámico y el de ahora. Como Adán, fueron un hijo infiel y fueron maldecidos, desheredados y expulsados. Otra vez, ustedes revisan la historia del Antiguo Testamento y van a darse cuenta de cuántas veces ocurrió esto. Hasta que finalmente, bueno, ellos rechazan precisamente a esa simiente que Dios había prometido, ¿no es cierto? Y no solo eso, sino que ellos mismos se maldijeron a sí mismos. ¿Recuerdan? Ante Pilato, eso lo vimos hace 8 días. Se maldijeron a sí mismos y por lo tanto, hasta el sol de hoy siguen sufriendo dichas consecuencias. Otra vez, tengo que decir, no es que todos y cada uno de los descendientes físicos de Abraham fueron desechados, como dice Pablo, ¿verdad? Pero en un sentido amplio, en un sentido general, ¿verdad? Eso es lo que ha sucedido. Entonces, hermanos, en conclusión aquí, lo que fue establecido protológicamente en el huerto del Edén con Adán se recoge y se amplía en el pacto abrahámico. Pero noten, no todo es negativo, ¿sí? No todo es negativo, no solo fue que fallaron y que entonces las sanciones les vinieron encima. También vimos la parte positiva de la promesa, ¿no es cierto? Aún, noten, hermanos, cómo aún en medio de nuestro fracaso, así llamémoslo, bueno, para ser más específico, cómo en el fracaso de Adán, Dios abre una puerta, ¿no es cierto? Promete una simiente de redención. Igual con Abraham, Dios sabía que Israel iba a fracasar y en todos modos promete una simiente de bendición. Y no solo eso, sino que cumple la promesa, ¿verdad? Entonces, vemos que no solo anticipa la historia de la redención, sino que también hace eco de la misma. Bien, hasta aquí este paralelo con el pacto de obras. Si tienen preguntas, comentarios antes de continuar, es el momento. Sonido, por favor. Sí. Ok, ahorita que estaba hablando, mencionó lo del templo. Yo creo que es muy paralelo en todos los pactos. Yo lo veo de esa forma. O sea, aparece la figura de templo en todos. Sí. Pero con respecto específicamente a este pacto abrámico, esa figura de templo la puedo ver en el altar que levantó Abraham como tal, donde se hizo o donde Dios exactamente parte al animal por la mitad, o en los diferentes altares que Abraham
levantó, porque no había como digamos, algo claro con respecto a un templo como tal. ¿Se puede ver de esa manera o hay otra forma de verlo? Bueno, inicialmente no había templo ni tabernáculo, ¿verdad? Entonces, bueno, como vimos, en realidad lo que ocurrió allá en Génesis 15 fue la ceremonia de ratificación de dicho pacto. Entonces, y claro, por supuesto que en ese momento ese fue el lugar de la presencia de Dios definitivamente, porque Dios pasó allí entre los animales partidos, jurando sobre sí mismo, ¿verdad? Entonces, en ese momento se puede decir que ese lugar fue un templo, ¿ve? Porque allí estaba la presencia del Señor. Así es. Uh-huh. También. Igual, en ese sentido, sí. Uh-huh. ¿Todo bien? ¿Algo más? Ok. Entonces, ya vimos el pacto abrahámico como un eco del pacto de obras. Ahora veamos el pacto abrahámico como fundamento del antiguo pacto. El pacto abrahámico como fundamento del antiguo pacto. Mis hermanos, un momento. Ok, bueno. Mis hermanos, este tema es muy importante porque, bueno, yo no sé si de pronto a algunos de ustedes les había pasado, pero normalmente cuando se habla del antiguo pacto, casi siempre, y porque así nos lo han enseñado, ¿verdad? No es culpa vamos a decir, de nosotros en cierto sentido. Así nos han enseñado que el antiguo pacto es prácticamente sinónimo del pacto mosaico. ¿Sí? Entonces cuando uno está hablando del antiguo pacto, casi siempre inmediatamente se remite a eso, a la ley, a lo que Dios entregó por medio de Moisés y todo eso. Y ciertamente el pacto mosaico, como veremos pues más adelante, obviamente, el pacto mosaico es ya el desarrollo en sí de lo que es el antiguo pacto, porque ahí ya está establecido Israel como nación y entonces entra en función lo que se conoce como el antiguo pacto. Pero hermanos, el antiguo pacto no es sinónimo del pacto mosaico, en realidad. Como veremos ahorita, el antiguo pacto empezó antes. Y eso lo sabemos, bueno, ustedes pueden ver ahí, porque en realidad lo que va a ser el disfrute de dichas promesas, de las promesas del pacto abrahámico, en realidad no es otra cosa que el fundamento de lo que va a ser Israel como nación. Por ejemplo, si hablamos del lugar del reino, otra vez, el antiguo pacto tiene que ver con la nación de Israel. Pregunta, ¿en dónde o en qué pacto se promete el lugar del reino? Aquí en el pacto abrahámico, ¿no es cierto? ¿De dónde sale quiénes van a ser el pueblo de ese reino, los miembros de ese reino? En el pacto abrahámico, ¿no es cierto? ¿Y de dónde surge la identidad de dicho reino? Aquí, en el pacto abrahámico. Por eso es que nosotros ahora afirmamos que el pacto abrahámico es el fundamento del antiguo pacto, porque de ahí es que sale todo lo que es el reino de Israel. Entonces, en Génesis del 12 al 17, hermanos, Génesis 12 al 17, establece un fundamento para la historia de la redención hasta la venida de Cristo. ¿Sí? Establece un fundamento de la redención hasta la venida de Cristo. Las leyes y promesas de estos capítulos de Génesis, constituyen a Israel como reino.
no fue hasta que vino Moisés que Israel fue constituido reino. No, fue aquí, en el pacto abrahámico, que Israel, aunque todavía no estaba, vamos a decir, físicamente el pueblo y ya estaba en una tierra, pero ya Israel se estaba constituyendo como reino. El pacto abrahámico creó su identidad y los definió. De hecho, hasta el sol de hoy, ¿cuál es, por ejemplo, una de las marcas distintivas de los israelitas? Que son circuncidados según la ley, ¿no es cierto? ¿Y eso de dónde surgió? Aquí, en el pacto abrahámico. Los israelitas entonces pasaron toda su vida teniendo estas promesas como sus rasgos distintivos. Así como el reino de la creación comenzó con el pacto de obras y fue desarrollado y ampliado en el pacto noémico. ¿Recuerdan ustedes también ahí ese paralelo? Cuando vimos esa clase con el hermano Dani, él también presentó un paralelo. Y en realidad vimos que el pacto noémico no fue otra cosa que un desarrollo y una ampliación del pacto de obras, ¿no es cierto? Hubo una continuidad. Porque, de hecho, recuerden, tanto el de obras como el noémico pertenecían a un mismo reino. ¿Recuerdan a cuál reino? El reino de la creación, exactamente. Al reino de la creación. Entonces, en realidad, el noémico fue una continuación y una ampliación del pacto de obras. Bueno, hermanos, aquí también el pacto abrahámico es solo el primero entre otros pactos que serán sumados a este gobierno del reino de Israel. ¿Sí? Recuerden cuál es el contexto más amplio. Ya entramos al reino de Israel. ¿Y desde cuándo empieza? Aquí, en el pacto abrahámico. Y este solo es el primero de otros más que serán sumados a ese gobierno de Israel. Mediante este pacto, hermanos, se define entonces el lugar del reino, que es ¿cuál? Canaán. Ahí se va a establecer el reino de Israel. Se determina también el pueblo del reino, que ¿quiénes son? Exactamente, los descendientes circuncidados de Abraham. Muy bien. Y los israelitas desde ese momento en adelante volvieron su mirada hacia Abraham y su pacto para encontrar su identidad y sus privilegios. Por eso, cuando viene el Señor, claro, ellos estaban perdidos completamente, pero siempre uno de los argumentos que sacaban era que eran hijos de Abraham, ¿no es cierto? Y ellos en realidad basaban todo lo que ellos eran como nación, escogidos de Dios y todo eso, en el pacto abrahámico. Muchos pasajes de la Escritura enfatizan a Abraham como la cabeza federal de este pacto y a Canaán como su promesa primaria. Entonces, vemos, no los tengo ahí, pero aquí tengo 3 textos, hermanos, que nos hablan de esto. En Génesis 35, versículo 12, Dios le dijo a Jacob, en Génesis 35, 12, la tierra que he dado a Abraham y a Isaac, la daré a ti y a tu descendencia después de ti daré la tierra. Entonces, vemos que Canaán, vamos a decir en ese sentido, era una promesa primaria, porque bueno, para que haya un reino tienen que cumplirse varias cosas. ¿Qué tiene que haber para que haya un reino? Un pueblo. Obviamente, sin pueblo no hay un reino. Un rey, por supuesto que tiene que haber un rey. ¿Y qué más? Sí, bueno, el gobierno de un rey. No, la tierra, exactamente, donde va a estar ese reino, ¿no? Exactamente. Entonces, vemos, como digo, cómo desde el principio Dios fue estableciendo eso, fue demarcando dónde iba a ser el lugar de ese reino. Obviamente ya sabemos cuál es el pueblo de ese reino, ¿verdad? Y obviamente luego vamos a ver cómo era que Dios iba a gobernar ese pueblo. Ahora,
en Éxodo 6, versículos 2 al 4, Dios le dijo a Moisés lo siguiente. Entonces, noten, pasamos de Génesis, allá, el lugar donde se dieron las promesas, y llegamos a Éxodo. Ya aquí empiezan a tener cumplimiento las promesas. Y dice, yo soy el Señor, o Jehová, y me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios Todopoderoso, el Shaddai, mas por mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra donde peregrinaron. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? Allá a los padres yo me les presenté como el Shaddai, como el Dios Todopoderoso, y les hice promesas, ¿no es cierto? Así me conocieron ellos. Pero ahora yo me les estoy apareciendo, bueno, está hablando a Moisés específicamente, pero no solo era para Moisés el beneficio, sino para todo Israel. Es como que les está diciendo, ahora me les estoy apareciendo a ustedes no como el Shaddai, sino como Jehová. Y eso tiene una importancia muy grande, porque ya no solo viene prometiendo cosas, sino que ahora vengo como el cumplidor del pacto, ¿sí? Entonces, eso es diferente, eso cambia la cosa. Allá fueron promesas, aquí vengo a cumplirlas, en otras palabras. Entonces, hermanos, y luego pues esto, como digo, llega a su final cumplimiento en Josué 1:6, cuando le dice a Josué, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo, ya tenían un pueblo para el reino, por heredad la tierra, ya tienen la tierra también, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Entonces ya vemos bien el cumplimiento de estas promesas. Entonces, hermanos, de forma consistente, el pacto es resumido como un pacto para dar la tierra a los descendientes de Abraham, en términos generales. Y las generaciones posteriores, sin importar cuán distantes, ponían su mirada en la cabezaduría federal de Abraham como el fundamento de su identidad. Ahí entonces empezó todo, con el pacto abrahámico. Y como les he dicho, desde entonces todos los descendientes físicos de Abraham ponen su mirada ¿hacia quién? Hacia Abraham. Ahora, Pedro dijo en Hechos 3, versículos 25 al 26, lo siguiente, para que vean cómo esto fue realidad no solo en el Antiguo Testamento, miren en el Nuevo Testamento. Versículos 25 al 26 de Hechos 3. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, noten, ¿a qué está haciendo mención el apóstol Pedro? Exactamente, al pacto abrahámico. Diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Y noten lo que sigue. A vosotros primeramente, ¿sí?, descendientes de Abraham, Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese. ¿Ven cómo ya está teniendo cumplimiento la tercera promesa también? Os lo envió primeramente a ustedes, a vosotros, me perdí, para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Pero ven, el apóstol Pedro no pierde de vista el hecho de que ellos son hijos de este pacto, ¿verdad? Y que ahora, llegado el cumplimiento del tiempo, Dios ha cumplido la promesa de la simiente que sería de bendición. Y en Romanos 11, el apóstol Pablo también comenta algo sobre esto. En el versículo 1, primero dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. O sea, Israel como pueblo fracasó, ya lo vimos, desechó a esa simiente de bendición.
El Señor Jesús narra una parábola de los obreros malvados, ¿verdad? Para ilustrar la realidad de lo que estaba pasando con Israel. Ahora, eso quiere decir que todos y cada uno de los israelitas se perdieron. Ya no hubo más opción para ellos. Dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque yo también soy israelita. Bueno, ahí está el primer testimonio, ¿no? Yo también soy israelita, de la descendencia de Abraham. Noten que sí tenía cierta importancia, no en términos espirituales, como ya lo hemos explicado otras veces, pero sí tenía su importancia. Dice, ¿de la descendencia de quién? De Abraham, de la tribu de Benjamín. Y luego en los versículos 28 al 29, concluyendo este tema, dice, así que en cuanto al evangelio, y esta es la parte que nosotros debemos tener clara, en cuanto al evangelio, cuando vino el Mesías, lo rechazaron, no lo recibieron. En cuanto al evangelio, ¿son qué? Son enemigos por causa de vosotros. ¿Y por qué dice por causa de vosotros a los gentiles? Bueno, eso ya lo ha explicado en todo el capítulo 11, y dice que precisamente porque ellos rechazaron al Mesías, entonces el evangelio vino a nosotros, ¿no es cierto? Eso es en la sabiduría de Dios, ¿no? Por eso Pablo termina exaltando la sabiduría de Dios. Pero eso fue lo que ocurrió. Israel lo rechaza, entonces el evangelio viene a nosotros. Y está en ese ir y venir continuo, porque ahora salva no solo gentiles, pero todavía sigue salvando judíos, ¿no es cierto? Judíos, el remanente escogido por gracia. Entonces dice, en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, pregunta, ¿a qué elección se refiere? ¿Se refiere a la elección incondicional? Exacto. Esto también es importante que lo entendamos. Cuando Pablo habla de la elección aquí, no se está refiriendo a la elección incondicional, que es la doctrina que nosotros ya conocemos, para salvación. No, aquí está hablando de la elección de Israel como pueblo de Dios, como pueblo del pacto, como pueblo del antiguo pacto. ¿Y desde cuándo se originó esta elección? Bueno, claro, en la mente de Dios siempre estuvo, ¿verdad? Pero históricamente en el pacto abrahámico. Desde allí estuvo esta elección. Y dice Pablo en el versículo 28 de Romanos 11 que en cuanto a dicha elección en el pacto abrahámico son amados por causa de los padres. O sea que otra vez, aunque Israel como nación fracasó, Dios no. ¿Ve? Ellos siguen siendo ¿qué? Amados por causa de los padres. O en otras palabras, por causa de lo que Dios le prometió a los padres. Y luego, para encerrar toda esta idea, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Otra vez, aquí los dones o el llamamiento de Dios no se está refiriendo al llamamiento eficaz. Ni siquiera se está refiriendo al llamamiento general mediante la predicación del evangelio. Aquí se está refiriendo ¿a qué? Al llamado que Dios le hizo a Abraham desde un principio y a toda su posteridad física. Y en ese sentido, ¿qué dice? Que son ¿qué? Irrevocables. O sea que Dios no cambia. Dios es inmutable. Bien, hermanos, estos pasajes entonces enfatizan y refuerzan que el pacto abrahámico, como ya hemos visto, es ante todo un pacto terrenal de promesas terrenales nacionales. Ya sea que se examine el pacto en sí en Génesis 12, 15 y 17, lo que ya miramos, lo que ya hemos estudiado, o que se rastree la propia identidad autoconsciente de Israel a lo largo de sus generaciones, el tema consistente
es que quienes descienden de Abraham, según la carne, heredarán la tierra. Y esta es la identidad fundacional a través del pacto Abraham. Otra vez, Dios cumplió su parte. El disfrute de dichas promesas dependía, ¿verdad?, de la fidelidad del pueblo del pacto. Como fundamento pactual, entonces, resumiendo, encontramos que en las Escrituras los pactos subsiguientes, o sea, los que vinieron después, son hechos con las mismas partes. Esto es interesante. ¿Con quién fue hecho el pacto mosaico? Bueno, no solo Moisés, con Israel. ¿Y qué es Israel? Los hijos físicos de Abraham. Entonces, los pactos fueron hechos con las mismas partes, la descendencia de Abraham. En el mismo lugar. ¿Qué lugar? Canaán. Con las mismas promesas. ¿Cuáles eran las promesas? Vida abundante en Canaán, o vida bendecida en Canaán. Con los mismos preceptos, leyes positivas y las mismas sanciones si se incumplía el pacto. Desheredamiento. Entonces, ven, hermanos, cómo el pacto abrahámico en realidad solo es el primero del antiguo pacto. Es el primero, es el pacto fundacional. Este argumento, hermanos, como veremos, se va a desarrollar en los siguientes pactos, ¿verdad? El antiguo pacto comienza aquí, pero debe verse en conjunto con el pacto mosaico y el pacto davídico. Bien, hermanos, hasta aquí esta parte. Yo sé que de pronto di mucha información. Si tienen preguntas o comentarios, pueden hacerlos. ¿O no se entendió nada? Digan algo. El único que... No, yo no entendí. No, solo como un comentario. El pueblo del reino es importante. Esto ya lo hemos visto en las clases pasadas, pero solo como para recordar que el pueblo del reino, recordemos que la promesa se le hizo a Abraham, pero recordemos que Abraham tuvo hijos con Agar, tuvo un hijo con Agar, Sara, y después que murió Sara con Cetura. Entonces, solamente para hacer una distinción, podríamos preguntarnos, bueno, entonces los hijos que tuvo Abraham con Cetura son parte del pueblo. Sería una pregunta para la iglesia, a ver qué dicen, ¿verdad? Entonces, pero resaltando que la promesa a una realidad espiritual era a través de Isaac, porque a través de la descendencia de Isaac era donde iba a venir el Salvador, de esa descendencia específica. Ahora, la promesa que se le hace y la ley positiva que se agrega es para Abraham, que circuncide a todos sus hijos, y entonces serían parte del pueblo de Israel. Correcto. Entonces, bueno, ahí se los dejo para que lo piensen. Sí, así es. Y obviamente la circuncisión está ligada con la promesa. No podemos desligar lo uno y lo otro. La promesa fue mediante Isaac. Bueno, Pablo lo dice claro en Romanos 9. Fue en Isaac que se llamó descendencia, no en Ismael, ni en los otros. Y fue a él, de hecho, ¿verdad? Fue por medio de Isaac que siguió la promesa, no por otro medio. Y después viene Jacob y Esaú, por ejemplo. Pablo lo dice también. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. O sea que, entonces Dios siguió una línea muy específica, ¿no? De entre los 12 hijos de Jacob, ¿quién? Judá, exactamente. Eso lo vamos a ver
despuesito. Sí, hermano. Estoy de acuerdo con el comentario del hermano y creo que era similar a lo que yo iba a decir. En el versículo 5 de Romanos, hermano, del capítulo 11, perdón, que estabas mencionando, ¿podrías mencionarnos o decirnos un poco más a profundidad a qué se está refiriendo Pablo? Porque ahí dice que esa elección se está refiriendo a la salvación, no a un pacto. Entonces tú dijiste que se estaba refiriendo a un pacto. No, pero es que yo cité fue otro versículo, no el 5. Sí, mire, el versículo 5 dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente según la elección de gracia. Noten, la elección de gracia. Ahora, ¿esa elección a cuál se está refiriendo? Exactamente. En este tiempo ha quedado un remanente según la gracia o escogido por gracia. Entonces, ahí sí está hablando de la elección incondicional, en términos salvíficos. Dios sigue salvando judíos, ¿verdad? En este tiempo, eso es una realidad. Ahora, lo que yo decía en el versículo 28 dice, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, ya lo expliqué, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. El contexto mismo nos está diciendo de qué elección está hablando. Ahí ya no está hablando de la elección incondicional, ahí está hablando de qué, de la elección de Israel como pueblo del pacto o del antiguo pacto. Y por eso dice, por causa de los padres. ¿Ve? ¿Está bien? Sí. Hermano, y también si puedes decirme o decirnos a todos, la vez pasada estuviste hablando de la circuncisión, de los que son circuncidados conforme para ser parte del pueblo de Israel. Era un mandato que se tenía que hacer para tener una identidad del cuerpo de Israel, del pueblo de Israel. La circuncisión que se hacía antes sigue activa en el tiempo de hoy conforme al Nuevo Testamento, que ya Romano ya hemos visto que la doctrina nos enseña que ahora la circuncisión es establecida en el corazón por medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Sí. Entonces la circuncisión simplemente era un símbolo para ese pueblo o algo establecido para ese pueblo, pero no era la circuncisión de la que se está hablando en el Nuevo Testamento. No, mira, recuerden, siempre hay que tomar en cuenta estas dos verdades. Lo hemos dicho y vamos a seguirlo diciendo. Siempre hay una realidad física y literal, pero también hay una realidad espiritual. Entonces, la circuncisión, físicamente hablando, era una señal del pacto, ¿verdad? ¿Para quiénes? Exacto, para los descendientes físicos de Israel. Bueno, sí, de Israel, de Abraham, ¿verdad? Para ellos. Pero, y si no se circuncidaban, él solo se estaba cortando del pacto, ¿verdad? Ok. Ahora, esa circuncisión, y el hermano Daniel ya lo explicó muy bien, esa circuncisión como tipo también tenía ilustraba una realidad espiritual. ¿Cuál? Es correcto, la circuncisión del corazón. En realidad Dios lo que estaba dando a entender con esa cirugía que se hacía era la necesidad que tiene todo ser humano de ser circuncidado en el corazón, ¿no? De quitarse esas inmundicias, esas impurezas del corazón. Entonces, son ambas cosas, hermano. ¿Ve? Para ellos era una realidad y lo debían de hacer, no era opcional, era una ley positiva. Para nosotros ya no es una ley, ¿verdad? Para nosotros solamente viene a ser una realidad espiritual que ocurre en el corazón. Sí, por supuesto, así es. Bueno, sí, cuando
cuando mencionaste ese versículo de Romanos 11, siempre me puse a pensar eso y pensé hablar algo y dije, no creo que haya confusión, pero sí vi posible confusión y entonces ahí me entró la idea de decir algo, pero pensé que no tenía que decirlo, pero sí es bien importante. Miren, lo que estamos viendo aquí, hermanos, el estudio de los pactos, ¿verdad? Estamos hablando dentro de la hermenéutica que conocemos. Tenemos, vamos a hablar de los 7 puntos generales. Y el primer punto es, que no podemos olvidarnos, obviamente, es la interpretación del Antiguo Testamento, ¿verdad? Cómo el Antiguo Testamento se interpreta con el Nuevo, o cómo el Antiguo Testamento es el mismo Nuevo Testamento, solo que está velado. El Antiguo Testamento se compone de promesas y el Nuevo de cumplimiento de tales promesas. Entonces, cuando seguimos así, vemos nosotros la analogía de la fe, como dentro de todas las escrituras sacamos unas doctrinas que componen nuestra fe. Luego vemos la interpretación contextual, como cada versículo lo conectamos con todas las escrituras. Hacemos un estudio cuando hablamos de la perspectiva gramatical, cómo examinamos gramaticalmente cada detalle, cada tilde, cada palabra de todas esas escrituras. Vemos el estudio de palabras, de símbolos, de palabras bíblicas, cómo estudiamos las palabras a lo largo de la historia, el significado de las palabras. Hablamos de epistemología, de etimología. Entonces estudiamos todo eso y ahí dentro de eso viene la interpretación correcta de los pactos. ¿Me entienden? O sea que el estudio de los pactos no está peleado con nada de lo que vimos anteriormente, es un complemento, al igual que lo que sigue, que es la interpretación de la escatología desde una perspectiva personal y final. Nosotros vemos la escatología en el pasado ni la vemos en el futuro. Aunque tiene significado pasado y futuro, la vemos en el presente, personal. Entonces, cuando hacemos el estudio de los pactos, no lo desconecten de todo lo que vengo diciendo, de lo que mencioné. Es un complemento. Claro que es vital conocer bien los pactos. Entonces nosotros conocemos la elección. ¿Cómo fue la elección? ¿Funciona en el Nuevo Testamento o en el Antiguo Testamento? En los dos, ¿verdad? En los dos vemos la elección. Si dice que Dios nos amó, porque Dios lo amó para salvación en el Antiguo Testamento, igual que a Job, ¿verdad? Esa gente, igual que Adán, halló gracia delante de Dios. Así que la gracia salvó en el Antiguo Testamento y salvó en el Nuevo Testamento. Tienen diferente forma de explicación, sí. Allá no se sabían muchas cosas. ¿Quién iba a entender Oseas que dijera, ¿por qué Él curó? Porque arrebató y nos curará? Dice, y hirió y nos vendará, nos dará vida después de 2 días y en el tercer día nos resucitará. ¿A quién se le ocurriría que estaba ahí detrás si no hubiera venido Cristo? Que estaba hablando de la muerte y Cristo que iba a vencer la muerte en 2 días, en el tercer día resucita. O sea, ¿a quién se le iba a ocurrir semejante cosa? A nadie. Entonces mi punto es, nosotros tenemos una bendición, que cada día que están aquí están ampliando su conocimiento. Somos parte de un árbol de conocimiento que tiene muchas ramas y todas son parte del mismo árbol. Como les decía yo, miren hermanos, nosotros amamos 66 libros, ¿verdad? Que se componen de una sola mente, la mente de Dios. Es Dios el que escribió los 66 libros. Hay una unidad en esos libros porque es una sola mente, un solo corazón, un solo espíritu, los que están involucrados en los 66. Entonces no de embalde se hablan de más de 65,000 concordancias que concuerdan esos 66 libros. Y esas concordancias son completamente defectuosas. Todavía hay mucho más. ¿Por qué? Porque como les decía yo, la computadora o los estudiantes, para poder una concordancia tienen que encontrar palabras de similitudes, pero hay concordancias que no tienen nada. Les mencionaba un ejemplo cuando dice: espantados cielos, aterrorizados en gran manera, porque me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Una concordancia perfecta en el Nuevo Testamento es lo que Javier acaba de predicar en Gálatas 3, ¿verdad? Donde dice Gálatas insensatos. Es lo mismo. Qué torpes y estúpidos son. Están cambiando la gracia por las obras.
¿A qué concordancia se le ocurriría esa concordancia? Bueno, solo a la gente que estudia las Escrituras y entiende que es un lenguaje unificado que recorre todos los géneros literarios de las Escrituras. Entonces no nos perdamos. Lo que Javier está haciendo, ustedes acomódenlo dentro de todo el contexto de lo que sabemos. Pero el estudio de los pactos es un estudio bendecido. Conocerlo bien nos complementa nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Gracias. Sí. Muy bien. Solo para agregar un poquito más acerca de la pregunta que se hizo acerca de la circuncisión, que también digo, esto ya se explicó en las clases pasadas. La circuncisión era la señal del pacto, la señal física. Y la confusión, o sea, claro que la confusión puede estar en que esa señal encierra tanto realidades físicas como espirituales. Entonces, y cuando hicimos el contraste acerca del bautismo, exactamente eso, la circuncisión del bautismo, que los hermanos presbiterianos lo toman como dos administraciones del mismo pacto, aclaramos que la circuncisión es la señal del pacto, y esa señal encierra realidades físicas, que en este caso sería la circuncisión en la carne para los descendientes de la casa de Abraham, y la espiritual, que apuntaba precisamente a lo que se mencionó, la circuncisión en el corazón. Ahora, la distinción está también que la circuncisión del Antiguo Testamento para los hijos o la casa de Abraham era física y ellos tenían que efectuarla. Sí. Y vemos que la realidad espiritual era en el corazón y era algo que Dios iba a hacer en nosotros, que nosotros no podíamos hacer. O sea, apuntaba a esa realidad, esa circuncisión del corazón, esa transformación del corazón. En el Nuevo Testamento también habla de un corazón de piedra que nos iba a dar uno de carne. O sea, de muchas maneras lo habla, pero era precisamente que eso lo iba a hacer Dios, lo espiritual en nosotros, y no nosotros como lo hacían en el antiguo pacto, sí, con lo que tú estabas aclarando. Y por eso, precisamente porque encierra esas dos realidades, nuestros hermanos presbiterianos lo confunden, y aclaramos precisamente eso, que dicen, bueno, pues ahora es el bautismo esa realidad, pero no, marca una distinción importante. Sí, así es, hermano. Bueno, pues hermanos, ya el tiempo se nos va, ya vamos a dejar hasta ahí. Aquí están estas tablas que había hecho el hermano Daniel, donde precisamente nos aclara, ¿no? La realidad de la circuncisión en contraste con lo que el bautismo también enseña. Ahí está, para si quieren pueden. Esta es otra tabla, y esta es otra tabla. Ahí le regreso. Hay unos hermanos que están ahí tomando la foto. Y no perder de vista, y esta es la última tabla, hermano. No perder de vista lo que dijo el pastor Ricardo también, de que, y lo que hemos dicho, son ambas cosas, ¿no? No perdernos aquí. Entonces, ¿solo era esto o solo era aquello? Lamentablemente, hermanos, ya con esto termino, nuestra tendencia es siempre a pendular, ¿no es cierto? Irnos para un lado, irnos para otro. Eso es peligroso. Eso es como, imagínense, pendular entre legalismo y libertinaje. No, o sea, no podemos irnos para un lado o para otro. No, ambas cosas son, ¿no es cierto? Ambas cosas están ahí. Entonces, es una realidad tanto física para el pueblo de Israel, pero también representaba o prefiguraba una realidad espiritual para el pueblo del nuevo pacto. Bien, hermanos, vamos entonces a orar para terminar este estudio. Padre, gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos has regalado para estudiar y meditar en tu palabra. Gracias te damos, Señor,
por todo lo que nos enseñas. Toda ella es verdad. Te rogamos para que nos des humildad para creerla, para obedecerla, Señor, y que siempre, siempre, Señor, estemos dispuestos en todo lo que tú tienes para nosotros. Guárdanos, Señor, del error, guárdanos, Señor, de malas ideas, pero también de malas prácticas, Señor. Que tú seas con nosotros, guardándonos, porque nosotros solos nos perdemos. Eso quedó claro desde el Edén, eso quedó claro con Israel, pero ahora, Señor, te tenemos a ti, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Te rogamos, Señor, ayúdanos. En Jesucristo te lo pedimos. Amén.